Ayer el amigo de Ye llegó para ayudar a la familia de Uyen-ye a construir su ansiada casa de bambú. Todos estaban llenos de entusiasmo, trabajando juntos con alegría y esperanza para levantar ese sueño. Pero en medio de la emoción ocurrió un accidente inesperado. Mientras Ye intentaba terminar la estructura del techo, perdió el equilibrio y cayó desde lo alto. ¿Podrá Ye estar a salvo? ¿Cómo afrontarán Uyen y Maya esta situación tan peligrosa y angustiante? No te pierdas ni un segundo de esta historia llena de tensión y emoción. Primero, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir los videos más recientes. Después de un día entero de trabajo incansable junto a su amigo, la estructura de bambú de la casa estaba casi lista. Cada poste, cada unión y cada detalle habían sido colocados con paciencia y precisión, reflejando el esfuerzo, el amor y la ilusión que Ye sentía por construir un hogar para su familia. Solo quedaba una parte, el techo, la culminación de todo su esfuerzo, la última pieza que daría forma definitiva a su sueño. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba, y Uyen ya estaba despierta, ocupándose de su hija Maya con cariño y dedicación. Mientras enseñaba y revisaba los ejercicios de la pequeña, también preparó un pote de dulce aromático lleno de cariño, pensando en que Ye lo disfrutaría después de subir y trabajar bajo el calor de la mañana. Era un pequeño gesto, pero lleno de amor y gratitud, un símbolo de apoyo silencioso que solo los corazones que se aman pueden comprender. Ye, sin embargo, estaba decidido a terminar cuanto antes. Su mente no podía descansar. Quería ver la casa completa, ver a Uyen sonreír y sentir que todo su sacrificio había valido la pena. Confiado y concentrado, subió solo a lo alto de la estructura, sin ayuda de nadie, asegurando cada pieza, midiendo, ajustando, y cada golpe de martillo retumbaba con fuerza en el aire. Pero entonces, en un instante que pareció eterno, ocurrió el accidente. Su pie resbaló sobre el bambú recién colocado. Un grito de alarma escapó de sus labios mientras caía desde la altura un eco que resonó en el corazón de Uyen y Maya como un terrible presagio. El mundo pareció detenerse por un momento. Uyen, con el corazón latiendo desbocado, corrió con Maya en brazos hasta donde Ye yacía. El miedo y la angustia se mezclaban en sus ojos. ¿Estaba herido de gravedad? ¿Podría seguir con vida? Cada segundo parecía una eternidad mientras evaluaban la situación. Por fortuna la caída no le había arrebatado la vida, pero su pierna estaba seriamente lastimada. La dolorosa noticia golpeó a todos. Ye no podría continuar con el trabajo al menos por un tiempo. La tristeza y la frustración se apoderaron de Ye. Todo su esfuerzo, su dedicación y su ilusión de terminar la casa para Uyen y Maya se sentían truncados en ese instante. Su mirada reflejaba tanto dolor físico como emocional. Quería seguir, quería cumplir su sueño y proteger a su familia, pero ahora debía enfrentar la realidad. Uyen, con lágrimas contenidas, se inclinó hacia él tomándole la mano y susurrándole palabras de consuelo. Maya, pequeña pero comprensiva, intentaba animar a su padre con su inocente ternura. En ese instante, la familia comprendió algo profundo. No se trataba solo de la casa de bambú, sino de la fuerza, la unión y el amor que los mantenía juntos ante cualquier adversidad. Pero la pregunta quedaba en el aire. ¿Lograrán completar la casa? ¿Podrá Ye recuperarse lo suficiente para seguir construyendo el hogar de sus sueños? Y más importante aún, ¿cómo enfrentarán Uyen y Maya estos momentos de miedo y tensión? Uyen estaba aterrorizada. Con cuidado, casi con temor de lastimarlo más, tomó a Ye en sus brazos y lo ayudó a entrar a la casa.
Cada paso que él daba era un recordatorio del accidente y el dolor que reflejaban sus ojos hacía que el corazón de Huyen se encogiera. No tenían dinero para llevarlo a un hospital ni medios para buscar ayuda médica profesional. Todo lo que podían hacer era improvisar usando vendajes, agua tibia y cualquier herramienta básica que tuvieran a mano mientras trataban de aliviar el sufrimiento de Ye con todo el amor y la dedicación que podían ofrecer. La pequeña Maya, la hija de Huyen, estaba completamente aterrorizada. Sus manos temblaban mientras se acercaba a su tío Ye. Sus ojos llenos de lágrimas brillaban con una mezcla de miedo y tristeza. La niña, aunque aún tan pequeña, parecía comprender que algo muy grave había sucedido. Sollozaba desconsoladamente agarrando el brazo de Ye y rogándole con voz entrecortada que no le pasara nada, que se pusiera bien. Cada llanto de Maya llenaba la casa y Huyen sentía que su corazón se rompía un poco más con cada gemido de su hija. Juntos, los tres se convirtieron en un pequeño equipo de cuidado y esperanza. Huyen hacía todo lo posible por calmar a Ye, le ofrecía sorbos de agua, limpiaba con ternura cada rasguño y lo abanicaba para que el calor del dolor no fuera tan intenso. Maya permanecía cerca, repitiéndole palabras de ánimo, acariciando su cabello y prometiéndole que todo estaría bien, aunque su voz temblaba de miedo. Cada gesto, cada lágrima, cada susurro llenaba la habitación de un amor profundo, casi tangible, que les daba fuerza para seguir adelante a pesar de la gravedad de la situación. Ye, con un hilo de voz y una expresión de frustración y tristeza, se disculpó con Huyen. Sus palabras eran sinceras y desgarradoras. Lamentaba no poder terminar rápidamente la casa de bambú que ambos habían soñado durante tanto tiempo. Esa casa no solo representaba un techo, sino un símbolo de su amor, de sus sueños y de un futuro que habían imaginado juntos. Sentía una mezcla de impotencia y dolor, y su mirada reflejaba la preocupación de un hombre que siempre ha querido proteger y dar lo mejor a su familia, pero que ahora se encontraba vulnerable y limitado por su cuerpo herido. Mientras Huyen lo consolaba, la tensión en la habitación era casi insoportable. Cada respiración de Ye, cada gemido, cada movimiento de Maya creaba un ambiente cargado de emociones intensas. La incertidumbre sobre el estado de su pierna, sobre cuánto tiempo tardaría en sanar y si podrían retomar la construcción de su hogar, se mezclaba con la ternura y el amor que los mantenía unidos. Los espectadores, ustedes que nos acompañan, no sienten esa angustia, no sienten el corazón apretado al ver a Huyen cuidar a Ye con tanto empeño, mientras Maya, pequeña e indefensa, llora y suplica que su tío se recupere. Ye no es solo un hombre trabajador, es el pilar de toda la familia, la fuerza silenciosa que sostiene los sueños de Huyen y Maya. Su dolor, su frustración y su esperanza se sienten como propios y cada minuto que pasa parece eterno mientras todos esperan que pueda levantarse y continuar con su sueño de construir la casa de bambú que simboliza su amor y su vida juntos. En este momento todo se detiene en un silencio cargado de emoción. La casa, la familia, el esfuerzo y los sueños se mezclan en un instante de incertidumbre. ¿Logrará Ye recuperarse lo suficiente para seguir construyendo? A la mañana siguiente, después de que Huyen hubiera terminado de aplicar las hierbas medicinales para aliviar el dolor de Ye, tomó una decisión que demostraría una vez más su fuerza y determinación. Con la mirada fija en la tarea que tenían por delante, se dispuso a buscar los bambúes necesarios para completar la estructura del techo de la casa, aunque sola su determinación no conocía límites. Se dirigió hacia el río, siguiendo el murmullo del agua que corría entre las piedras, y allí, a orillas del cauce, encontró un pequeño bosque de bambúes altos y fuertes. Cada tronco
parecía ideal para sostener el peso del techo que Ye había empezado a levantar. Sin pensarlo 2 veces, Huyen cruzó el río con el agua fría rozando sus tobillos, sintiendo cada paso como un desafío que debía superar. La corriente era un obstáculo, pero nada podía detenerla. Sabía que cada bambú que recogiera sería un paso más cerca de completar el hogar que ambos soñaban. Con el machete en mano comenzó a cortar los bambúes con precisión. Cada golpe era medido calculado. Sabía que debía obtener los troncos más rectos y resistentes para que la casa se mantuviera firme. El sol de la mañana iluminaba su rostro mientras el sudor se mezclaba con la tierra y el esfuerzo, pero Huyen no se detenía. Tronco tras tronco, cortaba, limpiaba y preparaba cada bambú para transportarlo de regreso. Su fuerza y coraje eran sorprendentes. No solo estaba recolectando los materiales, sino también demostrando que podía enfrentar cualquier desafío por su familia y por el sueño que compartían con Ye. Una vez que los bambúes estaban listos, comenzó la ardua tarea de transportarlos hasta su hogar. Cada tronco era pesado, cada movimiento requería estrategia y esfuerzo. Caminaba con cuidado equilibrando la carga sobre sus hombros y ajustando su postura para no lastimarse. La ruta no era sencilla, piedras raíces y el mismo río que había cruzado antes representaban constantes obstáculos. Sin embargo, Huyen avanzaba con paciencia, determinación y un espíritu indomable. Cada paso la acercaba no solo a la casa, sino también a la realización de un sueño compartido, y con cada bambú que colocaba en su patio, sentía que la meta se acercaba un poco más. Al final de la mañana, con el cuerpo agotado pero el corazón lleno de orgullo, Huyen había recolectado y transportado una cantidad impresionante de bambúes. Aquella mujer valiente y decidida no solo había conseguido lo que muchos pensarían imposible, sino que también había mostrado la fuerza de su amor y su compromiso hacia Ye y hacia la casa que pronto se convertiría en su hogar. Cada bambú colocado era un símbolo de su coraje, su esfuerzo y de la vida que estaban construyendo juntos, paso a paso, golpe a golpe, con la determinación inquebrantable de quienes luchan por sus sueños. Huyen comenzó a trepar lentamente por la estructura de bambú, cada paso calculado con cuidado mientras su cuerpo se balanceaba ligeramente sobre los troncos que crujían bajo su peso. El sol de la mañana iluminaba su rostro, pero no podía distraerse. Cada bambú colocado era vital para que el techo de la casa quedara firme y seguro. Sus manos cubiertas de pequeñas astillas y polvo de madera se aferraban con fuerza, y sus músculos trabajaban al límite, demostrando que su determinación no conocía fronteras. Ella sabía que este techo no era solo madera y bambú, sino la promesa de un hogar, un lugar donde el amor y la esperanza pudieran crecer junto a Ye. Mientras tanto, Ye permanecía acostado en la cama con el corazón encogido y los ojos llenos de lágrimas. Cada vez que miraba a Huyen desde la ventana de su habitación, sentía un dolor indescriptible, una mezcla de impotencia y miedo. Su pierna aún estaba lesionada y no podía moverse lo suficiente para ayudarla, y ver a la mujer que amaba enfrentarse a un riesgo tan grande lo llenaba de desesperación. Sus manos temblaban, sus pensamientos se agolpaban. ¿Y si se cae? ¿Y si le pasa algo? Cada movimiento de Huyen sobre los bambús crujientes le hacía contener el aliento, recordándole que a veces la valentía de los que amamos puede asustarnos tanto como inspirarnos. A pesar de la tensión y el miedo, Huyen trabajaba con una precisión asombrosa. Cada pieza de bambú que perforaba y ensamblaba se unía con exactitud, como si cada golpe del martillo y cada giro del cincel estuvieran guiados por una fuerza invisible, por un amor profundo que la impulsaba a seguir adelante. Su concentración era absoluta, no había distracciones, no había miedo,
Solo el sonido del bambú crujiendo el viento, soplando suavemente entre las hojas y el latido constante de su propio corazón. Era una danza entre la fragilidad y la fuerza, entre el riesgo y la determinación, y cada movimiento acercaba un poco más la visión de su hogar perfecto. Maya, la hija de Ye, observaba desde la ventana con ojos enormes y brillantes. La pequeña no podía evitar llorar al ver a Huyen, tan alta, tan valiente, arriesgándose por todos ellos. «Ten cuidado, por favor, Huyen», gritaba entre sollozos su voz cargada de miedo y amor. Cada lágrima de la niña reflejaba la tensión que llenaba el aire, una mezcla de esperanza y temor, de amor y preocupación. Y mientras todo esto sucedía, Ye seguía allí, atrapado entre la incapacidad de ayudar y la admiración por la fuerza de Huyen. Sentía una mezcla de orgullo y culpa porque aunque sabía que su amor por ella era profundo, también sabía que el peso de la responsabilidad había recaído sobre sus hombros y sobre los de Huyen. Ella, con una paciencia y un coraje incomparables, no se rendía. Cada conexión que hacía entre los bambús, cada ajuste y cada nudo, colocado con cuidado, hablaba del amor que sentía por su familia, del deseo de proteger y construir un futuro juntos. Huyen no solo era fuerte físicamente, su mente estaba clara, sus decisiones eran precisas y su corazón estaba lleno de un amor que podía mover montañas. Cada bambú colocado, cada golpe de martillo, cada esfuerzo que hacía en lo alto de esa estructura era un testimonio de su carácter indomable. No era solo una joven construyendo un techo. Era una mujer construyendo sueños, esperanza y seguridad para aquellos a quienes ama. ¿Podrá Ye recuperarse completamente después de un accidente tan inesperado y doloroso? ¿Cómo harán Huyen y Maya para superar este momento tan difícil enfrentando la incertidumbre y el miedo mientras cuidan de él y luchan por seguir adelante? Cada mirada, cada gesto, cada pequeño esfuerzo de estas dos mujeres refleja un amor profundo y una fortaleza que inspira, pero también deja a todos preguntándose qué desafíos les esperan aún por delante. Queridos amigos, los invito a dejar sus comentarios y enviarles sus mejores deseos para que Huyen, Maya y Ye puedan encontrar la fuerza para superar esta prueba. Que sus palabras de ánimo y esperanza acompañen a nuestra pequeña familia en este momento de dificultad y los ayuden a acercarse un poco más a la felicidad que tanto merecen. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Hasta entonces, cuídense mucho y gracias por acompañarnos en esta historia tan emocionante. Hasta la próxima, amigos. Chào mừng trở lại với Huyền. Thì hôm qua Huyền và anh Đệ đã cùng nhau xây nhà. Tuy nhiên thì trong quá trình xây dựng thì anh Đệ đã bị ngã từ trên mái xuống và đã bị gãy chân. Thì hôm nay sự lo lắng là hiện hữu trên khuôn mặt của Huyền và Mai A và người con gái Mai A coi anh Đệ như là một người chồng, người cha đích thực và người trụ cột trong gia đình này đã bị gặp một tai nạn nghiêm trọng trong lúc xây dựng ngôi nhà, và điều này khiến cho Huyền cảm thấy lo lắng bởi vì tiền trong nhà đã không còn nữa. Mọi tiền bạc thì cô ấy cùng anh Đệ đã tiếp tục để cho mua nguyên vật liệu cũng như những cây tre để xây dựng. Và lần này anh Đệ lại bị ngã xuống và bị gãy chân như vậy thì Huyền sẽ phải làm như thế nào? Và Mai A cùng Huyền sẽ đối mặt với khó khăn lần này ra sao? Chúng ta hãy cùng nhau đón xem
ở những video tiếp của chúng tôi nhé.